Si alguna vez pensé que mi vida sería un increíble juego de diversiones, estaba realmente equivocada. Recuerdo mucho que, de pequeña, solía hacer cualquier cosa que se me viniera en gana. Incluso después de adulta, lo seguía haciendo, pues mis padres jamás me habían negado nada y siempre me daban su completa confianza para hacer y deshacer lo que quisiera. Como la vez que rompí un florero y culpé a Charlotte, o la vez que me metí en problemas en el colegio, pero los profesores no tuvieron pruebas suficientes para culparme del todo. Para mí, la vida que tenía estaba resuelta de principio a fin. Sabía lo que tenía que hacer, qué decisiones tomar, e incluso podía ver mi final. Un final demasiado perfecto, con una familia, un hospital a mi nombre, y teniendo la maravillosa fortuna que forjaría con mi pareja. Maldita sea. Es extraño cómo de pequeños soñamos con todo. Alegamos que después de cumplir la mayoría de edad, la vida es diversión y dinero. Pensamos que la adultez es la mejor etapa porque no tienes a tus padres detrás de ti, vigilando cada cosa que hagas. Qué estúpidos pensamientos. Cuando somos pequeños, solemos ser estúpidos. La realidad es completamente diferente a la que imaginamos. Ser adulto es tener ansiedad, es sentir que estás estancado, es pensar que todo se resuelve ignorando el problema. Es el no aprender que cada decisión que tomes trae una consecuencia. ¿A quién se le ocurrió todo esto? ¿Cómo te enfrentas a la vida si no sabes cómo vivirla? Antes solía pensar que todo era fácil, pero resulta que todo es tan difícil como escalar una montaña con sandalias puestas. Solía pensar que era la chica con más suerte en el mundo por tener a tan maravillosa familia, pero ahora pienso que el destino se está riendo en mi cara. Me gustaría regresar en el tiempo, regresar a aquellos momentos en donde solo me divertía con Charlotte, aquellos días en donde mi única preocupación era esperar a papá para saber qué obsequio me traería, a los momentos en donde mi felicidad era inmensa. Era una niña tan buena, tan feliz, y ahora solo tengo miedo. ¿Cómo ocurre este cambio tan drástico? ¿Es parte de crecer que todo se vuelve una basura? ¿O realmente hay pruebas que fortalecen tu carácter? Sea cual sea la respuesta, me gustaría solo reírme y caer en la locura. Nunca hay nada bueno después de saber la cruel verdad que te ocultan de niño. Los adultos nos pintan un mundo perfecto, pero la realidad es otra, y lastimosamente he tenido que ver esa realidad después de mucho tiempo. Mis padres pintaron frente a mí un mundo lleno de lujos y emociones, sin mencionar lo oscuro que puede llegar a ser la realidad. Y ahora mismo estoy presenciando esa oscuridad. Retrocedo varios pasos en cuanto comienza a moverse para ingresar. Las palabras parecen atoradas en mi garganta y mis piernas hormiguean, posiblemente por el enorme pánico que ahora me está invadiendo. Coloco mis manos frente a mí a modo de rendición, sin querer hacer ninguna tontería frente a él. Ingresa por completo y luego cierra la puerta, colocando sus manos detrás de su espalda, mirándome demasiado sonriente. Una sonrisa que da escalofríos. Solo pasaba por aquí cerca y quise visitarte. Camina a pasos lentos hasta quedar a solo unos cuantos metros de donde estoy. ¿Qué te ocurrió? Pregunto, señalando su mano vendada y luego su rostro. Jiro sonríe y pasa una mano por su cabello, dando otro paso hacia mí. Eso ahora no es importante, susurra, caminando otro poco, logrando estar a centímetros de mi cuerpo. Vengo por otra cosa, algo más interesante. Sonríe, acariciando mi rostro con su mano. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez. No puedo apartar la mirada de él. Mi respiración es inestable y mis nervios cada vez van en aumento. Podría sufrir de un infarto ahora mismo. Pensé que estarías oculto. Intento hablar, pero gimo de dolor en cuanto sujeta mi cabello con fuerza. Calla. Su agarre es firme. Llevo mis manos hacia su brazo, intentando alejarlo de mí. ¿Sabes cuánto tiempo esperé por esto? Niego, pues no sé a lo que se refiere. Contar los días, las horas y los segundos para estar contigo a solas. Con su mano libre sujeta mi rostro
impidiendo que pueda moverme. Te vas a arrepentir por todo lo que me has hecho. Frunzo el ceño sin comprender, pero me es imposible hablar, pues su mano cubre parte de mi boca. Él me sujeta con fuerza del brazo, haciéndome caminar hasta la cocina. A pesar de intentar resistirme a su orden, su fuerza es mucho mayor, así que logra moverme con facilidad, por no mencionar el hecho de que mi cuerpo parece de gelatina debido al miedo que tengo. No puedo pensar con claridad y mi cerebro parece haberse apagado. Tengo tanto miedo que mis palabras se han perdido en mi mente. Mi garganta está demasiado seca y mi ansiedad aumenta a medida que él se mueve por el lugar, buscando en las gavetas. No sé qué tenga planeado. No sé si está aquí por mi madre. Por eso ella dijo que sabría si yo salía del lugar. ¿Mamá planeó todo esto? En cuanto abre una de las gavetas más grandes, la sonrisa que aparece en su rostro es enorme, mostrando sus dientes, y aquello solo genera escalofríos en mí. Incluso siento mis rodillas debilitarse en cuanto veo lo que lleva en su mano. No, no, susurro intentando alejarme. Escucha, haré lo que quieras, te lo juro. Hablo rápidamente, como si ahora mismo mi cerebro hubiera tenido un vómito verbal debido al miedo. Por favor, no me hagas daño, por favor, suplicó llorando. Aún no planeo hacerte daño. Acercó el cuchillo solo lo suficiente para que lo notara sin tocarme. Primero debo encontrar a Amanda. Le prometí que estaríamos todos juntos. Se ríe, y yo no comprendo lo que está diciendo. Técnicamente es mi hermano, ya lo sé. Pero, hasta donde habíamos quedado los dos, él no tiene ni idea de que yo sé tal verdad. O mi madre ya se lo dijo. Bueno, es probable que ya lo haya hecho. Después de todo tiene esa estúpida idea en la cabeza de hacer de todos nosotros una familia. ¿No estás aquí por ella? El pánico es el que habla por mí, pero solo intento distraerlo de lo que sea que quiera hacer con aquel objeto entre sus manos. ¿Por qué lo haría? Esa mujer está más desequilibrada que yo. Se ríe, empujándome con firmeza para que avance mientras sostiene el arma blanca a la vista. Camina hasta el sofá. Me ordena. Me muevo con cautela, sin darle la espalda, observando cada uno de sus movimientos. En cuanto estoy frente al sofá, él se acerca y me empuja por los hombros, haciendo que me siente por completo. Abrazo mis rodillas e intento hacerme pequeña en un rincón del enorme sofá, mirándolo moverse de aquí para allá, revisando mi departamento. ¿Podría usar su distracción para escapar? No. Podría atraparme y hacerme daño. Él parece buscar algo, mientras habla para sí mismo, como si estuviera recordando cada paso que da y cada cosa que hace. Mi cuerpo tiene ligeros temblores debido al miedo, mis lágrimas no dejan de salir y yo solo puedo pensar en lo que sea que él quiera hacer. ¿No está aquí por mamá? ¿Cómo sabe dónde vivo? ¿Por qué está aquí? Salto del susto en cuanto varios libros caen de un pequeño estante cerca de mi sala. Jiro parece algo hiperactivo, tirando todo lo que se le atraviesa. No comprendo qué es lo que busca, pero tampoco tengo ánimos para preguntarle. Estoy más concentrada en rezar por mi vida. ¿Desde hace cuánto lo sabes? Él pregunta, llegando hasta mi teléfono de pared, tomándolo con fuerza y luego tirando de él, arrancándolo hasta tener los cables en su mano. ¿Qué cosa? Jiro se ríe, girándose para tirarme los cables, así que me cubro, mientras él continúa buscando. No seas estúpida, Becky, sabes a lo que me refiero. Tira el televisor de la sala arrancando sus cables. Pero, claro, debes de saberlo desde hace mucho, después de todo estás con ella. Se acerca, tomándome del brazo con firmeza para obligarme a ponerme de pie. Me abandonas, y luego haces una vida con ella. ¿Qué tan lejos pensabas llegar? Intento zafarme, sujetando su mano. Eres una egoísta. Me deja caer nuevamente en el sofá y se inclina para tomar algo detrás de él. Yo no sé de qué hablas, susurro, sin querer entablar una conversación con él. Sin embargo, me sobresalto al notar que acerca el cuchillo peligrosamente cerca de mi cuello, sin llegar a tocarme. ¿Eres tan tonta? ¿Cómo no vas a saber de qué hablo? Lo empujo,
pero él bloquea mi paso con su cuerpo, acercándose con tensión contenida. «Me dejaste solo. Permitiste que me llevaran», grita, mientras yo intento entender a qué se refiere. «Todo por querer cuidarte. Siempre has sido tan frágil, una niña sensible». Se aparta de mí y comienza a caminar por el departamento. Mi cerebro comienza a maquinar cada frase que me ha dicho, tratando de armar el rompecabezas que ahora se encuentra en mi mente. Frunzo el ceño y trato de buscar las respuestas que deseo, mientras él está en su mundo, haciendo todo tipo de desastre en el lugar. Y entonces es como si una luz se encendiera en mi cabeza. ¿Él cree que soy su melliza? Intento recordar lo que leí en los documentos cuando estuve en casa de mamá. El shock inicial no me dejó analizar todo con detalle, pero sé que leí la edad de él cuando lo atraparon. Tenía 8 años. Él y Frin se separaron cuando tenían esa edad. ¿Pero por qué cree que soy yo? Aunque la verdadera pregunta es, ¿por qué, si piensa que soy yo, le hace daño a Frin? Analizo todo mientras intento tranquilizar mi respiración, pero con él tan cerca me es imposible, sobre todo cuando camina como un maniático por todas partes, y técnicamente lo es. ¿Quieres vengarte de mí?, pregunto en cuanto aparece nuevamente. Lleva otros cables en sus manos. «Lo vas a entender», susurra, colocándose en cuclillas para comenzar a atar los cables entre sí. «Tú y nuestra querida madre lo van a pagar». Me mira por un instante sonriéndome. «Mientras ustedes tenían su perfecta vida, yo sufría». «Esto no es mi culpa», le digo, y por un momento él detiene sus movimientos. «Amanda fue la que te abandonó, no yo». Jiro se ríe, pasando una mano por su cabello, manteniendo sus ojos en mí. «¿No me abandonaste? Solo lloraste como una inútil mientras me subían a esa patrulla», me grita, sujetándome de la camisa con fuerza mientras alza la otra mano. Cierro los ojos, temiendo lo peor, pero el golpe nunca llega. La puerta de mi departamento interrumpe el momento con un golpe seco. Ambos giramos la cabeza al mismo tiempo. Mi corazón se acelera en cuanto escucho el sonido y solo puedo pensar en que quizá sea Charlotte la que esté del otro lado. Jiro me sujeta con fuerza y luego hace que me coloque de pie, empujándome fuerte hacia la puerta. «Abre», me señala con el arma, «y ten cuidado en hacer una tontería». Nuevamente la puerta suena, y yo siento demasiado miedo como para gritar. Él no tiene buenos antecedentes para dudar de que no me hará daño. Camino a pasos lentos hasta la puerta, inhalando y exhalando con dificultad, pidiendo a todo el universo que no sea Charlotte la que esté del otro lado. Sujeto la perilla y puedo notar mi mano temblar. Ni siquiera debería abrir, podría colocar en riesgo a la otra persona. Después de todo, él solo me quiere a mí y a mi madre. La puerta suena una vez más y yo salto del susto. Sea quien sea, no parece querer marcharse. Oh Dios, que no sea Charlotte. Al abrir, nuevamente siento que me voy a desmayar, pero esta vez por el miedo de saber que está aquí y puede correr peligro. Su respiración es inestable y puedo notar el sudor en su frente. Quizá vino corriendo o se siente demasiado mal. No debería estar aquí. Ella no me deja hablar, simplemente me empuja dentro del departamento cerrando la puerta. «Tú y yo vamos a hablar», me señala, caminando hasta el interior del lugar. Sin embargo, en cuanto ve el desastre, se gira para mirarme. «¿Qué ocurre aquí?», pregunta. Trago saliva y me acerco, notando que Jiro no está. «Vaya, no sabía que teníamos reunión». Él sale de mi habitación, sonriendo con emoción. Frin lo mira y luego a mí, con su ceño demasiado fruncido. «Becky y yo estábamos charlando, ya sabes», le guiña a Frin, pero la mujer parece querer matarlo. «¿Me dejaste por él?», pregunta con dolor, señalándolo. Jiro abre los ojos y se ríe, cruzándose de brazos. Abro mi boca en sorpresa y niego, tratando de acercarme a ella. «¡Me dejaste por alguien más!», Frin grita, alejándose de mí. «¿Cómo pudiste? ¿Desde hace cuánto pasa esto?». Ella camina hasta la sala, viendo todo el desastre. El hombre solo puede reírse,
Parece disfrutar de la situación. No es lo que crees, le digo, acercándome a ella. Jamás te dejaría por alguien más. Oh, cariño, Jiro habla, colocando una mano en su pecho. Eso me rompe el corazón. Hace unos minutos estabas diciendo mi nombre sin parar. Me sorprendo por lo que dice mirando a Frin, negando de inmediato. Sin embargo, ella parece estar fuera de sí, acercándose hasta él, dando una fuerte bofetada en su mejilla. «Eres un miserable», ella le grita, mientras él acaricia su mejilla, riéndose. «¡Qué manos, mujer!». Frin intenta golpearlo de nuevo y me acerco para intervenir, pero ella me aparta con un empujón leve. «Ahora veo por qué Becky estaba contigo. Debiste colocarla en su lugar un par de veces». Él continúa con las burlas, lo que solo parece enfurecer aún más a la mujer frente a mí. Ella se abalanza sobre él con intención de enfrentarlo, pero él la detiene antes de que llegue a hacerlo. «Jiro, por favor, estás aquí por mí, no por ella». Me acerco, tratando de separarlos. «Déjala ir, no tiene nada que ver aquí». Miro a Frin, quien tiene sus ojos llenos de lágrimas al escucharme. «Oh no, me voy a divertir con ambas». Sonríe, y es cuando el miedo me invade. No ella, no quiero que le haga nada. «Suéltame». Frin se aleja del agarre de Jiro, caminando de un lado a otro, pasando una mano por su cabello. Su cabestrillo ya no está, y a juzgar por sus temblores, sé que ella no se encuentra bien. Debería estar tomando reposo, pues sus fracturas y heridas aún no han sanado del todo, por no mencionar la reciente cirugía que tuvo y de la cual debe cuidarse bien, pues puede tener una infección. Me sacas una excusa barata, mintiéndome descaradamente en la cara. «Me dejaste por él», lo señala, y yo solo puedo quedarme de pie en mi lugar, presa del pánico. Frin no cree lo que le dije, no cree que somos hermanas. Sin embargo, piensa que la estoy engañando, y aquello es peor. ¿Cómo resolver todo este conflicto? ¿Cómo sacarla de mi departamento para que él no le haga nada? «Frin, solo vete», le pido, y ella se ríe, negando. «Ya veo», susurra limpiando su rostro. «Me dejas por un inútil», miro al hombre, quien tensa su mandíbula. «Me dejas por él, y yo sufriendo toda la noche por ti», me señala, dejando salir sus lágrimas. «Me has roto el corazón». Sorbe por su nariz, y yo solo puedo bajar la mirada, sin saber qué debo hacer. «Ah, tanta cursilería me enferma». Jiro se inclina y toma el cuchillo que estaba sobre la mesa. Luego me sujeta con firmeza del brazo, acercando el arma a la altura de mi pecho sin tocarme. Esta pelea entre parejas no tiene sentido. Frin pasa del enojo al miedo en cuestión de segundos. Intenta acercarse, pero él niega con un sonido breve de su boca. «Tú, querida, siéntate», señala el sofá. Ambas no apartamos nuestras miradas, temiendo por la otra. «Ser celosa es malo», se burla. «No te hace para nada atractiva». Acerca el arma hasta que casi roza mi piel, y yo cierro los ojos. «Déjala, por favor». Frin habla bajo, coloca sus manos frente a ella, dando cortos pasos hacia nosotros. «Suéltala, no hagas eso, no quieres eso». «Ah, eres una doctora». Jiro hace un sonido de asco, pero luego se burla. «Me agradabas más cuando parecías una loca. Vamos, enójate, deja de analizar mi comportamiento». «Suéltala, tómame a mí, pero no le hagas daño». Niego varias veces, notando el miedo en su rostro. Jiro se ríe, dando un beso en mi mejilla. «Dios, ¿tanto se aman? ¿Están dispuestas a morir por la otra?». Vuelve a reír, y su mano en mi cabello se tensa un poco más. Detesto ese tipo de personas, aquellas que se aman con locura, susurra para mí. «Yo nunca tuve amor», continúa. «¿Por qué tú sí tuviste todo lo que yo no?». «Puedes tenerlo», es lo que digo, mirando a Frin. «Puedes conseguirlo». Jiro se ríe. «¿Quién sufrirá más? ¿Tú?». Acerca el objeto peligrosamente a mi piel. «¿O ella?». La señala con él, soltando una carcajada. «Lo veremos». Ríe, levantando el brazo mientras mira al techo,
como perdido en sus pensamientos. Cuando baja nuevamente el objeto hacia mí, solo cierro los ojos, paralizada por el miedo. Sin embargo, Frin corre hasta empujarnos a ambos, haciendo que los tres caigamos al suelo. Al principio, no reaccioné como debería, pues el impacto inicial causó que me golpeara con fuerza en el hombro, pero en cuanto logré recuperar los sentidos en mi cuerpo y observé a Frin forcejear con Jiro, sabía que no podía dejarla. Ella podría salir herida. Frin está sobre él, intentando arrebatarle el cuchillo. Sin embargo, Jiro intenta apartarla sujetándola con brusquedad. Rápidamente me acerco y tomo la mano del hombre para impedir que siga forcejeando con ella. Por un instante, Frin cruza su mirada con la mía y ambas entendemos que no podremos contenerlo por mucho tiempo. Las piernas de Jiro se agitan, tratando de zafarse, pero Frin está concentrada en mantener su agarre sobre la mano que sostiene el arma. «¡Llama a la policía!», me grita, pero recuerdo que tanto mi teléfono como el del departamento están estropeados. No tengo mi teléfono. Coloco mi rodilla sobre el hombro de Jiro para que se quede quieto, pero él continúa con el forcejeo, riendo. «Demonios, no traje el mío», ella habla. Ambas nos miramos sin saber qué hacer, así que me inclino hacia atrás, tomando los cables que él tenía hace un segundo. «Sosténlo, le ataré las piernas», le pido. Me estiro lo suficiente para no dejar su brazo libre, y es entonces cuando Frin decide subir hasta el pecho de él, prácticamente dejándolo inmóvil. «Hazlo rápido», pide, haciendo una mueca de dolor. Sus costillas y hombro probablemente están sufriendo algún daño ahora mismo. Me muevo un poco hasta llegar a sus pies, sujetando ambos con mis brazos mientras intento enrollar allí los cables. Probablemente él los quería para lo mismo, y así mantenerme inmóvil. Mis manos tiemblan al igual que mis brazos. No puedo coordinarme lo suficiente, pues el miedo que me invade es demasiado. Sin embargo, trato de mantenerme fuerte por ella. «Se van a arrepentir», grita, y de un empujón con los pies me lanza hacia atrás. Mi espalda golpea contra la mesa y me cuesta recuperar el aliento por unos segundos. «Suéltame». Toma uno de los libros del suelo y lo lanza contra Frin, logrando que pierda el equilibrio. Luego se gira bruscamente hacia ella. «Esto termina aquí», dice con una mirada fuera de sí. Corro con todas mis fuerzas y me lanzo sobre él, rodeándole el cuello con los brazos para apartarlo de Frin. Aunque es más alto y fuerte, se incorpora conmigo aún encima y se dirige hacia la pared más cercana, intentando sacudirme. El impacto me duele, pero resisto. En ese momento, Frin se levanta rápidamente y toma un jarrón cerca del sofá. Instintivamente, giro el rostro y me protejo tras el cuerpo de Jiro justo cuando ella lanza el objeto, logrando que él se detenga con un quejido. ¡Maldición! En ese instante, él cae de rodillas, dejando caer el objeto y llevándose la mano al costado, claramente afectado por el impacto. «¡Maldita sea!», murmura, mirando su mano con expresión de dolor. Empujo el objeto lejos con el pie y corro hacia Frin, tomándola de la mano para huir juntas hacia la puerta. No llegamos muy lejos. Él la alcanza y le sujeta el brazo con fuerza desde atrás. Me detengo en seco, paralizada en medio del pasillo, observándolo. Él se ríe mientras se acerca con una expresión inquietante. Un rastro de color rojo le baja por el rostro, rozando por momentos la piel de Frin por lo cerca que están. Mi corazón y mi respiración laten al mismo ritmo. Mi cuerpo tiembla por el miedo y la adrenalina, pero estoy en shock. «¡Vete! ¡Pide ayuda!», grita Frin, pero él apenas alza una ceja y se burla. «Sí, Becky, pide ayuda. Por favor», dice, imitando su voz con tono sarcástico. Frin y yo cruzamos la mirada. Sus ojos están llenos de lágrimas, y los míos probablemente también. «No puedo dejarte», susurro, mientras él mantiene su sonrisa, observándonos con frialdad. «Eso es lo que más disfruto», dice con burla. «Tanto amor», retrocede con ella, sin dejar de mirarme. «¿Quién lo sentirá más?», repite aquella pregunta de minutos antes, llegando hasta el sofá. Frin aprovecha un descuido y se zafa bruscamente, haciéndolo soltar un quejido.
¡Maldita sea! Becky, vete ahora. Ella me grita, girándose para empujarlo y ganar algo de distancia. Mis piernas se sienten pesadas en ese instante. No puedo moverme si ella no está cerca, y creo que lo nota. Mientras Jiro permanece en el suelo, Frin rodea el sofá llevándose la mano al costado, como si sintiera alguna molestia. Cuando por fin está a mi lado, camino hasta la puerta, pero al darme la vuelta, Jiro se impulsa hacia ella y logra interponerse en su camino. En el forcejeo, Frin se resiente de su costado. No soporto verla así, pero justo cuando abro la puerta, él corre hacia mí y me sujeta del brazo. Me empuja con brusquedad hacia la pared, aunque logro protegerme con los brazos. Jiro me obliga a retroceder dentro del departamento y cierra la puerta tras de sí. Avanzo unos pasos hacia atrás mientras lo observo acercarse. Frin sigue en el suelo, con la respiración agitada. Quiero correr a su lado, pero sé que si lo hago, él aprovechará ese instante de descuido. Quise resolver esto de la mejor manera, dice mientras se acerca. De un manotazo derriba un retrato colgado en la pared y toma un fragmento roto. Solo te quería a ti y a Amanda, pero ella intervino donde no debía. Señala a Frin en el suelo mientras avanza hacia mí. Ahora todo se salió de control y no veo otra salida. No tiene por qué ser así. Trato de hablar manteniendo distancia. Rodeo el sofá para alejarlo de mí, pero él insiste en seguir mis pasos. Podemos encontrar una solución. Esto es un error. Jiro se ríe, deteniéndose donde está, generando que haga lo mismo. ¿Quieres saber cuál fue el verdadero error? Sonríe. Abandonarme, susurra. Su voz tiembla, como si arrastrara recuerdos difíciles. Todos dicen que lo pasado puede superarse, que las heridas se curan. Se toca el rostro con un dedo. Pero dime, ¿cómo se deja atrás algo que se repite una y otra vez? Sus palabras se pierden mientras mira a los lados. Yo desvío el rostro hacia Frin, que intenta levantarse con esfuerzo. No habría llegado a esto. No estaría aquí. Prosigue, todavía hablando. La cirujana logra ponerse de pie, haciendo una mueca mientras mantiene el brazo pegado a su cuerpo. Su labio muestra una leve señal de lo sucedido. No puedo apartar mi mirada de ella, como tampoco puedo dejar de escuchar a Jiro. Ellos son hermanos. Ellos crecieron juntos. Ellos compartieron demasiado. No puedo revelarles la verdad con tantas emociones desbordándose en este momento. No habría destrozado tantas vidas ni separado a tantas familias, dice Jiro, dando 2 pasos hacia mí. Yo retrocedo. Lamento lo que te ocurrió, pero no fue mi culpa. Trato de hablarle, aunque el temor me oprime el pecho y apenas me deja pensar. Todo fue un error, todo lo que pasó. Lo que pasó fue culpa de Amanda, grita, agitando las manos a los lados. Desde que nací hasta el día en que me apartaron, todo fue por ella. La recuerdo bien, la recuerdo ese día en el hospital, cuando ocurrió lo del doctor. Rápidamente miro a Frin, que observa a Jiro con el ceño fruncido. La vi allí, de pie junto a su esposo. Él se negó a atenderme. Trago saliva, acercándome a ella, pues no sé cómo esté tomando toda la información. No quería hacer daño a nadie, pero ellos me empujaron a ese límite. Jiro camina, haciendo un sonido con su boca, como si degustara algún platillo. Oh, los gritos, el dolor en la esposa de ese hombre. Se ríe, llevando sus dedos a su rostro. Los gritos de su hija. Se ríe nuevamente, y aquello es suficiente para Frin. ¡Desgraciado! Intento detenerla, pero la adrenalina en ella es más fuerte. Toma un florero cercano y corre hacia él, golpeándolo justo en el mismo lugar de antes. ¡Era mi padre! Frin lo empuja y Jiro pierde el equilibrio, cayendo sobre la mesa de la sala, que se rompe por completo. ¡Tú me quitaste a mi padre! Frin se lanza sobre él, toma un pedazo de la mesa rota y lo usa para descargar toda su furia contra su rostro y pecho. «Eres un miserable. Frin, detente». Me acerco, pero ella me empuja, colocándose de pie mientras se cubre el rostro con su mano libre, llorando. «Frin, escúchame». «Lo sabías», me señala con aquella madera, llorando desconsoladamente. «Me viste el día que supe la noticia cuando él salió, me viste. Viste mi sufrimiento,
y nunca me lo dijiste. Ella se acerca a mí. Por instinto retrocedo, pues agita la pata de madera a los lados y temo que, sin querer, me alcance. No lo sabía. Ella se ríe, negando. Eres una mentirosa. Me empuja con fuerza, haciéndome chocar contra la pared. Y él es un asesino que tendrá su merecido. Ella lo señala. Jiro sigue quejándose en el suelo, aún afectado por lo ocurrido. Frin se acerca hasta él, sosteniendo el pedazo de madera con ambas manos. Lo que vas a sentir ahora no es ni la mitad de lo que yo sentí, lo amenaza, y yo no puedo hacer nada para detenerla. Primero, porque no puedo controlar su dolor, y segundo, mis acciones podrían ser malinterpretadas por ella. Cierro mis ojos, pues no quiero verla de esa forma, y mucho menos verla hacer actos que jamás pensé que tendría el valor. Uno mis manos y las pego a mi pecho, sintiendo el temblor en mí. Sin embargo, el sonido del golpe jamás llega, y en su lugar, solo escucho cuando la madera choca contra el suelo, junto al llanto de Frin. Abro mis ojos y la observo. Ella se inclina un poco y cubre su boca, alejándose de Jiro, rodeando el sofá para estar lejos de él. La sigo mirando y luego camino hasta ella, sujetando sus hombros para abrazarla. Está tan rota ahora mismo que ninguna de mis palabras podrá arreglarla. Escucho a Jiro toser y sé que mientras más estemos allí, más riesgo tenemos de ser heridas. Así que la guío hacia la salida, aún sin soltarla. Me quitó todo, ella susurra, quejándose del dolor en su cuerpo. Me arrebató todo. No todo, le digo, manteniendo mi agarre en su espalda. Aún estoy aquí, le aseguro. Antes de que podamos llegar a la salida, aquel hombre vuelve a acercarse. Con un trozo de madera intercepta el paso de Frin, haciéndola caer al suelo. Luego me sujeta con fuerza. Su expresión refleja una furia contenida que se percibe incluso en su lenguaje corporal. Su rostro muestra señales de un enfrentamiento reciente. Deja caer la madera y me empuja con brusquedad. Cuando ambas caemos al suelo, Jiro toma a Frin por la camisa y la aparta de la salida. Ella intenta resistirse, pero está demasiado débil y él se aprovecha de eso. Así que tú eras la que lloraba aquel día. Se burla, dejándola en el suelo y luego colocándose sobre ella. Observo sus movimientos mientras noto un sabor metálico en mi boca. Papá, papá, repite. Se inclina hacia Frin y estira el brazo, tomando algo que estaba debajo del sofá. ¿Quieres ir con él? Sé lo que ha tomado con su mano, pero mi cuerpo está demasiado débil. Sin embargo, intento colocarme de pie para acercarme. Tú mereces pagar por todo, dice Frin, y él se ríe nuevamente. Cuando levanta el brazo y deja ver un cuchillo, el miedo me invade y trato de ponerme de pie. No temo a lo que pueda pasar, responde con firmeza la cirujana, y en ese instante, Jiro se lanza sobre ella con el arma en alto. ¡No!, grito, tambaleándome hasta llegar a ellos y cayendo de rodillas. ¡Oh, Dios! La imagen frente a mí es perturbadora y casi irreal. Unas gotas rojas caen sobre el rostro de Frin, mientras ella permanece en un estado de shock. ¡Demonios! ¡Jamás vi algo así! Él parece sorprendido mientras se ríe. «Maldición, eres una mujer dura». Intenta mover el cuchillo, pero de inmediato sujeto el brazo de Frin para detenerla. «¡No lo hagas!», le grito mirando su rostro. «Si lo sacas será peor. Déjame ayudarla. Tú me quieres solo a mí». Hablo desesperada. Él se ríe e inclina la cabeza, como si comprendiera. «Pensándolo bien, ¿por qué volvería a hacer lo que me pides?», dice aquello y luego retira el objeto de la mano de Frin. Ella se estremece de dolor mientras su rostro y cuello se manchan de rojo. «Becky, mi mano, no la siento», balbucea, aún en shock mientras la observa. Rápidamente me pongo de pie y corro hasta la cocina. Tomo varios paños y los presiono sobre su mano para cubrirla. «Becky». Frin está pálida, probablemente por el miedo y el shock inicial, pero no puedo dejar que se desmaye. «Mírame, cariño. Estoy aquí», le digo, apretando con fuerza los paños en su mano. «Jiro, déjame llevarla al hospital. Puedes hacerme lo que quieras,
pero ella no merece esto. Por supuesto, no le iba a revelar la verdad sobre ambos. Ahora mismo, mi mayor prioridad es ella. El miedo que me invade es enorme. Intento contener la herida de Frin, pero los paños se manchan demasiado rápido. Ella no dice nada, no se queja, parece ausente, como si estuviera lejos de este mundo. Jiro se mueve de un lado a otro, y aunque no quiero apartarme de ella, sé que si no la llevo al hospital de inmediato, su mano podría quedar muy afectada, incluso al punto de no poder volver a operar. Además, la pérdida que está sufriendo es preocupante. Jiro, por favor, le suplico al hombre, pero él está limpiando su rostro como si no le importara nada. Amanda, ella está en el hospital. Él se detiene en lo que hace, mirándome. La quieres a ella, ¿no? Sé que está allí. Vamos por ella y luego haces lo que quieras. Jiro sonríe mientras me mira. No lo hagas. Frin habla con dificultad. Sus ojos se cierran varias veces y yo temo por ella. Por favor, le pido soltando lágrimas. Por favor. Acerco el cuerpo de Frin al mío, sujetándola entre mis brazos. Mírame, no te duermas, no te duermas, le repito palmeando su mejilla. No me dejes, Frin. Lloro en súplica, abrazándola a mí. De todas formas, no es aquí donde deseo acabar con todo. Él habla, acercándose hasta donde estoy. Duerme bien, hermanita. Al terminar de hablar, recibo un golpe en la cabeza que me hace caer. Mi vista se vuelve borrosa y siento el frío del suelo. Apenas puedo moverme. Parpadeo varias veces hasta que todo se aclara y logro ver su rostro. Ella está frente a mí, y un extraño sentimiento de nostalgia me invade, recordándome aquellos días en que meditábamos juntas y yo me recostaba a su lado, pero en dirección contraria. No sabía por qué me acostaba de esa forma, pero me agradaba tener su rostro a mi altura. Podía tener otra vista de ella, una más sincera y pura. Ella tiene sus ojos cerrados, y yo intento mover mi mano, pero en cuanto la voy a tocar, algo la arrastra lejos de mí. Intento atraparla, pero ya está demasiado lejos. Y entonces, nuevamente el dolor me invade, y cierro mis ojos, esperando despertar en un lugar mejor.